Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Recientemente conocí a una persona que, de acuerdo a él dejó de ser ateo hace 3 meses. Y bueno, la persona tenía ciertas preguntas, pero una de ellas fue cómo establecer una relación con Dios. Y la pregunta ciertamente me tomó por sorpresa y me pareció muy extraña. Recuerdo que cuando era niño le pregunté a mi abuela acerca de Dios y él me dijo, bueno, Dios escucha a todos los niños, se tienen más que orar y Él está ahí. Y aunque en aquel entonces no acudíamos a ninguna iglesia, me pareció muy lógico. Y si no estoy mal, creo que la gran mayoría de las noches antes de dormir le oraba a Dios. Y a través del día yo suponía que Dios, bueno, estaba anotando las cosas que yo hacía correctas o incorrectas. Y bueno, mi entendimiento concerniente a las cosas de Dios a través de los años ha progresado. Pero el cómo establecer una relación básica con Dios me parecía que era algo como tan sencillo y que es muy natural en todos los humanos. Pero cuando la persona me hizo la pregunta, inmediatamente dije, bueno, pero eso es algo sencillo. O qué falla está, qué es lo que yo no me doy de cuenta, qué secreto es el que tengo que esta persona pues no entiende. Ahora, quiero hacer referencia a unas cosas que Herbert W. Armstrong habló acerca del asunto. Y en pocas palabras, lo que él dijo o enseñaba era que para desarrollar una relación personal y profunda, una persona debería diligentemente estudiar la Biblia, viéndola como si Dios le estuviera hablando a través de la Escritura. Obviamente que habló mucho de la oración constante, que es hablar con Dios y claramente aplicar la palabra de Dios. Y que eso nos llevaría a una vida transformada, sería centrada en la justicia de Dios y que por lo tanto nos buscaría hacer como Él es Él. Y finalmente de esa manera cumpliendo el propósito para la humanidad. Eso pues implica que había que, como mencioné, aplicar la palabra de Dios, practicar el arrepentimiento, la obediencia y la aceptación del nuevo conocimiento espiritual que Dios nos revela. Y bueno, la persona me dijo que él estaba llegando a la conclusión de que con tal él tratara a todo el mundo de una manera respetuosa, que eso, además de oración, era lo que él creía que parecía suficiente para establecer una relación inicial con Dios, y la respuesta me parece sensata hasta cierto punto. Y pienso que muchas personas están de acuerdo con la opinión de esa persona. Así que en este video, bueno, voy a hablar de cosas que son muy sencillas, pero que a la vez la gran mayoría no entienden y por lo tanto carecen de la relación que Dios requiere de un verdadero cristiano. Y comienzo haciendo referencia a un sermón de Herbert W. Armstrong titulado Confía en Dios. Ese mensaje nos recuerda que aunque estamos hechos de carne y hueso, no somos totalmente físicos. Y el artículo hace referencia a 1 Corintios capítulo 2, verso 11 y lo leo. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Ahora, la palabra espíritu, tanto en el griego como en el hebreo, es la misma palabra para aire. En griego es neuma y ruach es en el hebreo. Y bueno, es lo que nosotros llamamos el espíritu, pero también se le conoce como aliento y significa, bueno, aire. Y Jesús, al explicarle a Nicodemo sobre cómo se nacía de nuevo, él habló de las nuevas criaturas como el viento y presentó Juan capítulo 3 versos 6 al 8. Y en el verso 6 dice que el que es nacido de la carne, carne es, que es lo que nosotros somos. Y lo que es nacido del espíritu, bueno, espíritu es. Y acabé de decir que la palabra espíritu es lo mismo como viento. Y en el verso 8 dice que el viento sopla a donde quiere. Y uno oye el sonido, pero uno no sabe de qué dirección viene o para dónde va. Y esa será la naturaleza de los hijos de Dios una vez que ellos sean nacidos de nuevo. No voy en detalle, pero cuando Jesucristo fue resucitado, y hago una referencia a
Juan capítulo 20, versos 19 al 23, la escritura dice que los apóstoles ellos estaban encerrados con las puertas trancadas. Y lo que notamos es que Jesucristo se aparece en medio de ellos. Es claro que los apóstoles no vieron a Jesucristo llegar, o sea, no sabían de dónde venía, solamente que se manifestó enfrente de ellos, así fue cuando ellos pudieron saber. Ahora, eso no significaba que él era un fantasma. Ahora, esa es una habilidad que los cristianos tendrán en el futuro, una vez que sean resucitados y que nazcan como seres espirituales. Y bueno, como aseguré antes, bueno, nosotros somos hechos de carne y hueso, pero tenemos un componente espiritual y eso es lo que nos da valor en el punto de vista eternal. Ya que si no fuese así, entonces cuando llegara nuestro momento de morir, seríamos de la misma manera como los animales. La escritura que leí no hace mucho nos deja saber que hay un espíritu humano, pero últimamente lo que queremos es que Dios nos dé su espíritu para que se pueda unir con nuestro espíritu y volverse uno. Hoy en día tenemos la inteligencia artificial y bueno, muchas personas hablan de que la inteligencia artificial puede llegar a ser consciente. Y la inteligencia artificial, bueno, es basada en transistores que son millones y millones dentro de aparaticos pequeños llamados circuitos integrados. Pero el punto es que es algo físico. Al igual nosotros tenemos cerebros y por medio de ese cerebro es que pensamos y razonamos. Y el cerebro es el que utiliza los ojos y los oídos para escuchar y ver. El cerebro es nuestra parte que razona. En esa parte es similar a las computadoras y bueno, en ende estamos hablando de la inteligencia artificial. Pero el cerebro humano por sí solo no podría pensar ni razonar sin tener un espíritu. El espíritu es lo que le da al cerebro para hacer lo que hace. Y eso es algo que los psicólogos no pueden entender y no se enseña en ninguna universidad. La combinación de ese espíritu humano con nuestro cuerpo físico que incluye el cerebro es lo que hace que seamos un ser, o sea, un alma. En otras palabras, el alma es la unidad de lo físico y lo espiritual. Y solo nuestro componente espiritual, ese espíritu de hombre, es el único que se puede unir con el espíritu de Dios. Y este es un tema donde hay mucha confusión dentro de las personas que dicen ser creyentes. La escritura es clara que nosotros no podemos entender las cosas de Dios a menos que Dios, el espíritu de Él, interactúe con nuestro espíritu. Eso no es lo mismo decir que el espíritu de Dios y el nuestro se unen. Ahora hago referencia a la parte del sermón titulada Autosuficiencia o confianza en Dios. Y una referencia breve a Romanos 8, versículo 7, donde habla de que la mente natural del hombre es hostil en contra de Dios. Y en el sermón, Herbert W. Armstrong enseñaba que mucha gente no piensan que son hostiles en contra de Dios. Aún así, cuando algunas personas son, por ejemplo, alcohólicas. Y bueno, uno fácilmente dice, no, sí, pues claro, es que los borrachos esos son del diablo. Pero yo no soy alcohólico, o sea, yo sí me porto bien. Y es que el ejemplo de los alcohólicos es un ejemplo fácil de ilustrar. Es lo mismo como decir, si estamos pensando en una persona malvada, de pensar de Putin, que es el presidente de Rusia en este momento, que pues causa de él él ha sido un actor en esta guerra que empezó hace 3 años y aún continúa hoy en día. Y si miramos a la historia, otra gente diría, oh, bueno, Hitler sería otra persona malvada. Pero debemos ser conscientes de que nuestros pecados nos alejan de Dios. Y hago referencia a Isaías 59, verso 2. Si nosotros escogemos vivir una vida donde todos los días nos rendimos y voluntariamente nos sometemos al pecado, en otras palabras, si todos los días buscamos a complacer nuestro cuerpo físico, haciendo cosas que están contrarias a la ley de Dios, entonces no somos obedientes ante Dios.
Y si no somos obedientes ante Dios, entonces no pertenecemos a Dios. Eso no quiere decir que no anhelemos una relación con Dios o que inclusive tengamos el deseo y la intención de ser parte de Dios. Pero con Dios anhelos e intenciones no es suficiente. Él quiere acción. Por eso Apocalipsis 3, verso 21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Muchas personas piensan que después de una oración fervente de corazón, que Dios le entrega el Espíritu Santo a las personas. Y en algunos casos, algunos describen que se siente como un fuego que entra, algo raro, o en algunas ocasiones hasta personas hablan en palabras raras. Pero en el libro de Hechos capítulo 5 verso 32, la escritura es bien clara que Dios solo le da el Espíritu a quienes le obedecen. Y cuando una persona obedece a Dios, entonces puede unir su espíritu con el Espíritu de Dios. Y ese es el tipo de relación que Dios añora con nosotros. Y es el tipo de relación que Dios requiere de un verdadero cristiano. ¿A dónde está la diferencia? Porque hoy en día hay muchas personas que, bueno, ellos oran en las noches, oran en las mañanas, estudian las escrituras e inclusive sacan tiempo personal para dedicarlo a lo que ellos dicen evangelizar a otras personas y, de acuerdo a ellos, hacer la obra de Dios. Es importante notar que nadie de las iglesias de Dios le va a decir a una de esas personas que está prohibido o que tienen prohibido hablar de Cristo. Eso sí, a una de esas personas no se les permite enseñar dentro de las iglesias de Dios porque por lo general ellos carecen la característica de Isaías 8, verso 20. Y hoy, como a través de la historia, la gran mayoría de personas que profesan ser cristianos o creyentes no cumplen estos dos requisitos, que es tener la ley de Dios y obviamente también retener el testimonio. Es claro que todas las personas en todas las partes, al menos como mínimo en las mañanas y en las tardes, deberían orarle y darle gracias al Señor por todas las cosas y bendiciones que tienen y guardar sus mandamientos, de acuerdo a Eclesiastés capítulo 12. Es lo menos que podríamos hacer. Y ese es un paso en la dirección correcta. Y cuando nos encontramos en rodillas, podemos pedirle al Señor lo que Él prometió en Santiago capítulo 1, verso 5. Y es cuando dice que si alguien necesita entendimiento, si a alguien le falta sabiduría, que él le puede pedir a Dios o esa persona le puede pedir a Dios. Y de acuerdo a su escritura dice que Dios le va a entregar conocimiento. ¿Y conocimiento suficiente para qué? Bueno, si en particular la persona está interesada en establecer un pacto con Dios, donde esa persona que es rebelde acepta a Dios o quiere a Dios como su Dios y quiere que sea correspondido donde Dios lo acepte como su miembro. Y aquí quiero hacer referencia a Hebreos 8 versos 8 al 10. Y es una profecía que fue mencionada en el Antiguo Testamento que dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No conforme al pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Este verso 10 es algo muy delicado. Esto no es algo que se hace a la ligera como muchas personas lo creen. Muchas personas creen que esto se está refiriendo a lo que ellos llaman la oración del pecador. Y al final de esa oración ellos dicen, bueno, Señor, yo hice malo, ahora
me arrepiento de todo lo que hice y le entrego mi corazón a usted y por lo tanto gracias Señor por aceptarme y algo así. Y que supuestamente pues ya reciben el Espíritu Santo de acuerdo a esas personas. No realizando de que eso está hablando es algo bien elevado y bien serio. Esa parte donde dice que Dios pondrá sus leyes, primero es una referencia a las leyes que Dios estableció desde un principio. Y esas leyes forman parte de la condición de ese pacto que en ese día la persona hace con Dios o Dios hace con esa persona, como lo quiera ver. El punto es que es un pacto mutuo, basado en entendimiento y no en emoción. Después de todo, en el mundo natural, nosotros cuando vamos, por ejemplo, a comprar una casa, es algo que hemos analizado, que hemos pensado, y no es no es algo de emoción de momento que uno vio y le pareció, voy a comprarle de una vez así nomás, sin ni siquiera analizar las condiciones de la casa, si está en una buena área, al igual si está localizada en algo que está, bueno, relativamente cerca al trabajo, a las escuelas y por otra parte, a ver si uno tiene la cantidad de dinero para poder comprar la casa. Y hay muchas casas que a uno le encantaría comprarlas y de emoción comprarlas, pero eso no quiere decir que uno pueda hacerlo. Al igual que hay casas que se ven muy bonitas y que de repente están económicas, pero en sí están es mal arregladas y son un problema si la persona la compra. Bueno, como dicen, lo barato sale caro. Entonces, antes de comprarla, uno hace lo que llaman una inspección para determinar que la casa no está a punto de caerse antes de que uno la compra. En las cosas de Dios, cuando vamos a hacer el pacto con Dios, obviamente debemos tomar en cuenta el costo y determinar si estamos conscientes en lo que vamos a hacer y obviamente lo más importante es saber si podemos confiarnos en nosotros mismos de entrar en ese pacto donde decimos a Dios, usted va a ser nuestro Dios, por lo tanto vamos a seguir sus leyes y significa que de este momento en adelante toda mi vida se trata acerca de obedecer tus mandamientos, de obedecerte a ti, sin importar las variables que la vida nos dé. Hay personas que dicen que aman a Dios porque, bueno, se sienten amados de Dios, pero ¿qué pasa si un momento a otro el sentimiento se puede ir por una cuestión de un ataque de depresión, lo cual puede suceder de un momento a otro a cualquier persona? O qué tal que uno tenga una tragedia familiar, pierde un hijo o un padre o una madre y uno sale con la excusa, no, es que, pues, o sea, ¿cómo me hizo el Señor esto a mí? Yo hice todo bien, me consagré al Señor, después de eso, no sé, me quitó mi hija y resulta que también me quitó el trabajo. Y es que hay que entender que Dios no le está prometiendo una vida de lujos a nadie en esta vida. Si algo, Jesucristo mismo dijo, prepárense para ser perseguidos porque yo fui perseguido. Y el hecho de que nosotros nos sentamos como muy cómodos en nuestra fe no quiere decir que crea que ya llegamos al nivel que necesitamos. Y una herramienta que Él utiliza es tribulación o sencillamente dificultades en la vida de la persona. Y es que al fin y al cabo, bueno, Dios nos quiere a nosotros para ponernos a trabajar. ¿En qué nos va a poner a trabajar? Bueno, la obra principal va a ser cuando nos asigne una ciudad o 3 ciudades o 10 ciudades. Y vamos a tener que ser responsables por todas esas personas que van a estar bajo nuestra protección y deber. Por tanto, es claro que Dios necesita personas capaces, personas que han sido aprobadas, tanto en conocimiento como poniendo en práctica también la ley de Dios. Llueva, truene o relampaguee, debemos en nuestra vida mantenernos firmes en nuestra fe. Y momentos amargos van a venir a nuestras vidas, sean como sea. Pero nada de eso es excusa para nosotros, bueno, descuidarnos en la fe. Ahora, tristemente, cuando estaba, bueno, investigando acerca de este artículo, encontré en una página que está en contra de la antigua iglesia de Dios
Y había una persona que decía este testimonio. No sé si es verdad o no, no me consta, pero prácticamente decía que la iglesia, que él no confiaba en esa iglesia porque su padre había abandonado a su madre y a los hijos, o sea, a él, porque pues en ese entonces la persona era un niño y dijo, no, el padre de esa familia pertenece a la iglesia y él se fue porque él le daba prioridad a la iglesia todo el tiempo y llegó un momento en que, bueno, que nos hacía ir a la iglesia, a nosotros no nos gustaba, mi mamá no estaba como muy metida en eso y al fin y al cabo el hombre se fue y nosotros descansamos mentalmente, aunque fue muy difícil en la parte económica. Y cuando leía eso, yo decía, pero bueno, eso es una violación directamente a 1 de Timoteo capítulo 5, verso 8. Y la escritura dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y si un hombre que está casado y tiene su esposa y sus hijos y su esposa, por alguna razón, no quieren ser miembros de la congregación, eso no excusa al hombre de primero proveer financieramente y segundo sacar tiempo para sus hijos y su esposa. Eso no quiere decir que ese hombre deba acolitar algunas perversiones que de repente la familia quiera hacer. Y bueno, no me voy en detalle, pero el hombre debe ser tanto firme pero al mismo tiempo amoroso con su familia. Y hay que entender que Dios a cada uno nos revela, bueno, conocimiento tal como podamos entenderlo y ponerlo en efecto. Ahora, con todas estas cosas que he mencionado, bueno, la pregunta original es, ¿cómo establecer una relación con Dios? Y en sí la pregunta es simple y al mismo tiempo es incompleta. Y digo incompleta porque es que, bueno, las relaciones hay en diferentes niveles. En el mundo natural, bueno, tenemos diferentes tipos de relaciones con diferentes personas y tenemos amistades, familiares, personas con las que trabajamos y al igual que hay ciertas personas con las cuales solamente interactuamos una o dos veces, sea en un restaurante o en una tienda. Y a través de nuestras vidas estableceremos ciertas amistades con ciertas personas, pero siempre vamos a tener un punto de origen cuando ni siquiera conocemos a esa persona. Y primero comienza como un conocido, después como una amistad más o menos y después se vuelve, bueno, en una amistad bien fuerte. Si queremos conocer de Dios, necesitamos algún tipo de interactuación con Él. Y la escritura es bien clara que algunos van a recibir el mensaje, pero de ese grupo solo algunos logran traer fruto y otros son fracasos. El orarle a Dios en la mañana y en la noche, por ejemplo, y guardar sus mandamientos es muy correcto, pero es tan solo lo mínimo que podemos hacer. Si queremos el tipo de relación donde nuestro espíritu se puede unir con el espíritu de Él, de una manera consciente debemos entrar en un pacto con Dios. Y una vez que inicializamos, no hay marcha atrás. En el caso de la persona que conocí y que dice que hace 3 meses era un ateo, esa persona está buscando y ciertamente está estableciendo una relación con Dios. Pero eso no hace a esa persona un miembro de la familia de Dios, no aún. Y eso solo sucede cuando esa persona, bueno, hace ese pacto con Dios, el cual incluye un arrepentimiento total junto con un compromiso perpetuo de obedecer la ley de Dios. En el mundo de la cristiandad tradicional, algunos de ellos enseñan el concepto de que después de que ellos aceptan a Jesucristo en su corazón, que Jesucristo los va a transformar poco a poco, pero que ellos no deben de preocuparse por la perfección porque Dios es el que los va a hacer perfectos. Pero eso tiene un componente falso y es que cuando la persona entra en ese pacto, una vez más no se hace a la ligerez, se hace con una mente madura donde se sobreentiende que se debe buscar vivir una vida en perfección
para ser perfectos, así como el Padre es perfecto. Y una persona no puede hacer esa labor o acción si ni siquiera ha aceptado las leyes de Dios. Y aquí es importante que yo haga la distinción, porque siempre van a haber personas que van a argumentar que estoy hablando de salvación a través de guardar mandamientos. Y eso es incorrecto. Estoy hablando de una persona que tiene la fe suficiente para creer que Dios le da la capacidad de poder vivir el resto de su vida viviendo de la misma manera que Jesucristo vivió, donde cada día que esa persona se levanta con la misión y determinación de vivir cada día de acuerdo a la justicia de Dios. Sí es cierto que el Señor lo llevará a una perfección mayor y que el Señor moldeará y llevará a esa persona a un estado de transformación total. En el caso de la persona me dijo que, bueno, la conclusión a la cual estaba llegando era que con tal de que orase a Dios, que buscase humildad y que tratara a las personas como él pensaba que se debía tratar a una persona, o sea, con respeto, esa era base suficiente para establecer una relación con Dios y es correcto para un estado inicial. Y total, hay que empezar en alguna parte. Pero eso no es suficiente para convertirse en un hijo de Dios, ya que para agradar a Dios en su totalidad, bueno, debemos aceptar su ley. Y eso en muchas personas no sucede de la noche a la mañana. Eso requiere tiempo de estudio y análisis para asegurarse de que el mensaje que la persona está recibiendo, aun así sea un mensaje correcto y verdadero, la persona debe estudiarlo y aprobarse ante sí mismo si lo que se le ha comentado es la verdad. Porque ¿cómo ellos van a creer en algo de lo que ellos no están seguros si es verdad o mentira? Y es lógico que nadie va a guardar las fiestas del Señor o va a diezmar o va a guardar el día de descanso si no está seguro de que esa es una enseñanza que viene del Señor. Y a propósito dije esos tres ejemplos porque la gran mayoría de personas o de cristiandad tradicional tienen problema aceptando esos tres puntos. Si les dijera que, bueno, no deben adulterar, muchos van a decir, sí, lógico, eso pues obviamente es de Dios. Y muchas personas ni siquiera sienten la necesidad de tener que estudiar la escritura para llegar a esa conclusión. Pero otros temas como el bautismo o inclusive hablar acerca del reino de Dios son ejemplos de otros dos temas que son enseñanzas que vienen de Dios. Pero muchas personas tienen luchas internas concerniente a esos temas. Y si una persona no está 100% convencida, entonces dos cosas. Primero, no lo va a poner en práctica en su vida. Y segundo, no lo va a enseñar. Y ya tenemos muchas personas que enseñan un mensaje incompleto. Y con eso concluyo. Gracias por su tiempo.